Continuando con nuestras clases de color y ontología digital, en esta ocasión revisaremos qué es la interacción luz-diente-observador y qué le pasa a un fotón. Entonces, como ya hemos conversado, en la generación del color hay una interacción entre tres elementos, como ya sabemos, la luz, que revisamos en una clase anterior, y ahora vamos a revisar qué le pasa a la interacción de esta luz con el objeto. Básicamente podríamos resumirlo en que la luz con su energía ilumina al objeto. El objeto, que puede ser todo lo que ustedes están viendo, esas piedras y esas fuentes luminosas, pueden tener todas las características que ustedes ven ahí: la luz solar, la luz de una vela, la luz interior de 3000 o 4000 Kelvin. Entonces, después de esa interacción entre la luz y el objeto, este refleja o transmite esa luz resultante, y posteriormente el ojo capta esta luz y se estimulan los fotorreceptores, generándose la sensación de color y forma. Entonces, de la interacción luz y materia, que es lo que nos reúne en esta ocasión, tenemos que decir que la luz es capaz de propagarse en el vacío, en el aire, el agua y a través de la materia de algunos objetos, y su velocidad de propagación en el vacío es de 300.000 kilómetros por segundo. Esta velocidad es tan fantástica, bueno, la velocidad de la luz, que desde el Sol a la Tierra demora aproximadamente 8 minutos. Esta velocidad varía disminuyendo según el medio donde se propaga. Entonces, esta velocidad va a tener esas características de 300.000 kilómetros por segundo en el vacío, pero en el aire va a disminuir un poquito y en el agua también va a disminuir otro poco. Entonces, en esta interacción con estos medios donde se propague incluso un objeto translúcido o transparente, eh, parte de la energía que lleva esta luz será reflejada, parte absorbida y transformada en otro tipo de energía como calor o electricidad. Y otra parte de ella será capaz de atravesar el objeto entonces en forma total o parcial. Eso es la transmisión. Entonces nos damos cuenta que hay múltiples posibilidades de interacción entre la luz y los objetos. Y el primer fenómeno que vamos a analizar producto de esta interacción es el brillo de un objeto. Y al respecto tenemos que saber que cuando la luz se propaga por el aire a una velocidad cercana a la que tiene en el vacío, es decir, cercana a 300.000 kilómetros por segundo, al encontrarse con un objeto, siempre un porcentaje de esta luz se refleja en el contacto con la superficie de este objeto. Esta reflexión se produce ya que la luz deja de propagarse por el aire o el medio donde estaba y empieza a transmitirse por otro medio. Esta luz reflejada en la superficie tiene la misma composición espectral que la original, por lo tanto no codifica el color del objeto. Podemos decir, por ejemplo, que si una luz que estaba iluminando un objeto tiene algunas características, por ejemplo, de ser una luz de tipo cálido, medio rojizo, entonces la reflexión en la superficie también va a ser cálido o rojizo. Entonces, este fenómeno, si bien es cierto, influencia en cierta medida el aspecto de color del objeto, pero también nos hará percibir el brillo del objeto, y eso es lo más importante. Y por lo tanto, brillo es un fenómeno de superficie. Entonces vemos las posibilidades de interacción que va a ocurrir entre esta luz que llega a una superficie e interactúa en ella misma y se refleja. El porcentaje de reflexión que ocurre en esta superficie generalmente es pequeño, y por ejemplo para el esmalte se dice que de acuerdo a sus características sería de entre un 5 o un 6%.
Y si ustedes se fijan en las imágenes, se ve que si la superficie es suave, ocurre una reflexión siguiendo la misma dirección, pero en distinto sentido de la que incidió sobre esa superficie, y en ese caso hablaremos de una reflexión en espejo o una reflexión especular. Por el contrario, si la superficie es áspera, esta reflexión se dispersará en distintos sentidos, dándole entonces unas características distintas al verla, esa superficie con nuestros ojos, hablaremos entonces de una reflexión difusa. Entonces, producto de esos tipos de reflexiones, una que es como un espejo, y la otra es como que se dispersa en distintas direcciones, em, vamos a poder entender dos conceptos. Que el brillo de un objeto, es decir, la característica que tiene en su superficie, podrá percibirse como siendo eh, un brillo o una superficie brillante en que se refleja la luz incidente en forma especular, teniendo un efecto de espejo, así como por ejemplo vemos ese vidrio de un auto en que se refleja claramente eh, las estructuras que están ahí reflejando a su vez eh, longitudes de onda en que parece que ahí tuviéramos un espejo en que se ve un paisaje con un árbol y algunas otras estructuras. Por el contrario, en una superficie que es más bien áspera, irregular, como esas piedras que se ven ahí a la derecha, ustedes se dan cuenta que ha perdido ese brillo en espejo, y esa superficie se llama superficie mate. ¿Por qué? Porque se produce una reflexión difusa, perdiendo ese brillo. Entonces no se llama a esta superficie opaca, sino que se llama mate. Entonces, una vez que esta luz ya tiene una interacción con la superficie del objeto y que se generó este brillo, cuyas posibilidades, como vimos, eran una reflexión especular o difusa, esta luz, dependiendo de las características del objeto, puede penetrarlo. En un objeto como son los dientes, puede penetrar entonces a través del esmalte, llegar a la dentina e interactuar con estos dos tejidos. Y bueno, al penetrar se empieza a propagar, pero experimenta una disminución en su velocidad. Y esta disminución varía según la materia en la que se desplaza. Pero además de disminuir la velocidad, se produce una desviación en la trayectoria, lo cual provoca esta diferencia de ángulo con respecto al ángulo de entrada. Esta diferencia de velocidad de propagación en el objeto dividido por la propagación que esta misma luz tendría en el vacío se llama el índice de refracción. Por lo tanto, el índice de refracción es el cociente de la velocidad de la luz al vacío, o sea, la velocidad de la luz al vacío estará en el numerador y estará dividida por la velocidad de la luz en el medio, cuyo índice se calcula. Se trata de un valor adimensional y mientras más parecidos los medios, más cercano es al 1. Entonces ahí de nuevo vemos como la luz que viene en un LED láser llega a este líquido y disminuye su velocidad y además cambia el ángulo, la dirección que tenía en el espacio, en el aire, es distinta a la que tiene en el líquido. Entonces va a haber una disminución de la velocidad, por lo tanto todos los valores de índice de refracción van a ser mayores a 1. Y para el diente es 1,4 o 1,6 más o menos, dependiendo si es esmalte o dentina. Entonces se produjo esta variación de velocidad y de dirección de la luz en el interior del objeto, producto de que ya penetró al interior del objeto, va a empezar a interactuar con elementos de la estructura de este objeto, por ejemplo los cristales de hidroxiapatita,
los túbulos dentinarios. Entonces esta interacción de la luz y sus longitudes de onda que penetren van a producir una interacción tal que producto de esta interacción con esta estructura o el cuerpo de la estructura dentaria se va a producir una reflexión de cuerpo, y esta reflexión de cuerpo es la que definitivamente determina el color del objeto. Habrá algunas longitudes de onda que van a morir al interior de este cuerpo, es decir, van a ser absorbidas, transformándose en calor, y las que sean reflejadas entonces van a volver al observador, al ojo humano, por ejemplo, y ahí uno va a poder apreciar un color. Entonces, esta reflexión del cuerpo junto a la absorción son los principales responsables del color del objeto. Pero pasan cosas interesantes también de la interacción de la luz con el objeto, porque en este objeto la luz se va a dispersar. En el fondo, como se decía en otras ocasiones y en otras disciplinas, se separan en sus componentes fundamentales. Así, por ejemplo, una luz blanca que tiene todas las longitudes de onda se va a descomponer en cada una de sus ondas al interior de esta estructura. Entonces, esta propagación dentro del objeto puede provocar y va a provocar una dispersión cromática por refracción. La refracción, como lo vimos ya, era un fenómeno que cambiaban de dirección la luz. La luz que estaba entrando a un objeto cambiaba de dirección y disminuía su velocidad. Pero además cada uno de los componentes de esta luz, que son cada una de las longitudes de onda que la componen, se dispersan de distinta manera. Entonces, aquí tenemos que dice que no todos los colores son el resultado de la adición o sustracción de luz. Algunos colores, como el azul del cielo, son resultado de dispersiones selectivas. La dispersión de la luz es el fenómeno por el cual distintas longitudes de onda se refractan con ángulos distintos al atravesar un medio transparente o translúcido. En el fenómeno de la dispersión de luz, las distintas longitudes de onda que componen esta tomarán un ángulo de refracción ligeramente distinto. Entonces, las longitudes de onda más cortas se refractan o se desvían más, y las de onda más largas se desvían menos. Fuera de esa dispersión que ocurre por las distintas longitudes de onda que componen la luz que está incidiendo sobre el objeto, también va a haber otro tipo de dispersión, se llama scattering en inglés, y se debe a una dispersión por partículas o inhomogeneidades en el interior del cuerpo del objeto. Y aquí tenemos la dispersión de Rayleigh y la de Mie. Entonces, la dispersión de Rayleigh ocurre cuando partículas mucho más pequeñas que la longitud de onda que está llegando, o sea, menores a la longitud de onda dividido por 10, ocurre entonces que la cantidad de luz dispersada por partículas muy pequeñas aumenta muchísimo cuando la longitud de la onda que está llegando es corta, y cae de forma brutal cuando la longitud de onda es más larga. Entonces, si imaginamos el cielo, en el que tenemos ahí en este cielo muchas partículas, moléculas, polvo, moléculas de aire, si estas partículas son pequeñitas, que son mucho más pequeñas que las longitudes de onda que están llegando a ese cielo, por ejemplo, se van a dispersar más las longitudes de onda más cortas. ¿Cuáles son las longitudes de onda más cortas? El violeta y el azul. Entonces, en el cielo se dispersa más el azul parece que bañara el cielo, y nosotros vemos ese cielo azul, el habitual que vemos cuando no está nublado. Y en odontología contribuye a la opalescencia y a los tercios incisales con ese aspecto azulado. Entonces está la dispersión por partículas o inhomogeneidades. Cuando las partículas son pequeñitas, el fenómeno de Rayleigh.
Cuando las partículas son de tamaño similar a la longitud de onda que está llegando, entre 0,1 a 10 micrones, se produce la dispersión de Mie, que es mucho menos selectiva en longitudes de onda y dispersa casi todas las longitudes de onda por igual. Entonces el resultado da una luz o reflexión lechosa, blanca y con aumento de valor. Esto, por ejemplo, se produce en las nubes con las gotitas de agua presentes, y en odontología la dentina tiene este tipo de dispersión de Rayleigh, y también los composites, las cerámicas, en que dan un aspecto más bien opaco y lechoso. Entonces también este es un fenómeno que está ocurriendo al interior del diente cuando están interactuando las distintas longitudes, o sea, la luz en el fondo con el objeto. También ocurren otros fenómenos interesantes que son la fluorescencia. La fluorescencia, como ustedes pueden ver, es utilizada en ciencia muchas veces iluminando algunos elementos biológicos para poder estudiar el comportamiento gracias a su conocida fluorescencia a determinadas longitudes de onda. En el caso de los dientes, nuestros dientes son sensibles, o sea, son capaces de generar fluorescencia o de experimentar fluorescencia con longitudes de onda del rango de la luz ultravioleta. La luz ultravioleta, como decíamos, es inferior a los 380 nanómetros de longitud de onda. Y entonces, ¿qué pasa con los dientes con esas longitudes de onda? Como les insisto, la luz ultravioleta es invisible para el ojo humano. Esta longitud de onda llega al diente. En este diente experimenta los fenómenos de transmisión hasta que llega a la dentina. Fundamentalmente la dentina interactúa con algunos componentes del colágeno y se produce un cambio a nivel atómico, y producto de esta energía transmitida por la luz ultravioleta se refleja una longitud de onda mayor a la que incidió, es decir, se experimenta una transformación. La luz UV que llegó de longitud de onda corta, invisible, se transforma en una luz reflejada azul, que sí es visible. Entonces los dientes en esta característica de fluorescencia se ven más azulino, más blanco azulino, como este diente que detectado exclusivamente con iluminación UV, en que además de ver que la fluorescencia natural del diente, se ve que este diente incisivo central tiene una restauración que no se comporta igual al resto de los dientes naturales y es visible entre esta luz. Entonces esto uno lo tiene que tener presente muchas veces cuando usa materiales restauradores que no tienen un comportamiento igual en fluorescencia al diente natural. También, bueno, luego de ir experimentando estas interacciones con las distintas estructuras del diente o de los objetos en general, la luz será capaz de dejar pasar, el objeto será capaz de dejar pasar la luz a través de él, y si deja pasar completamente sin ninguna desviación mayor a estos rayos de luz, hablaremos de que el objeto es transparente. Por ejemplo, esto que vemos acá, un vidrio. Ahora, si el objeto permite el paso de la luz, pero desvía parcialmente su dirección, o hay parte de los rayos que no se transmiten y son absorbidos, hablaremos de un objeto translúcido. Así entonces, nosotros veremos que además selectivamente vamos a ver que un objeto puede ser translúcido, pero con determinadas longitudes de onda que pasan y otras no. Así veremos un color de un objeto transparente o translúcido depende del color de luz que transmita. Un trozo de vidrio rojo parece rojo porque absorbe todos los colores que forma la luz blanca, excepto el rojo, que es el que transmite. La transmisión también puede ser directa
o difusa. Y el hecho de que un objeto transmita la luz permitirá que podamos ver en mayor o menor medida a través de él. De esta forma, un cuerpo o objeto se podrá clasificar como transparente, translúcido y opaco. Y aquí entonces está el concepto de opaco, ¿m? Que es distinto al concepto de mate, que es un fenómeno de superficie, que ya veíamos anteriormente. Y en los dientes, y específicamente en el esmalte humano, ocurre otro fenómeno interesante, que es la opalescencia. Entonces, en esta opalescencia, que se deriva el nombre del ópalo, que es esta piedra que vemos acá arriba a la izquierda, entonces ocurrirá que en estas estructuras cristalinas ocurrirá fundamentalmente una reflexión de la luz azul y una transmisión de la luz más anaranjada. Tenemos acá una piedra luna muy parecida al ópalo en que lo estamos iluminando desde el lado derecho, aquí en la imagen central. Entonces se nota que en ese lado derecho, que está llegando la luz, se ve azulina, azul la estructura, y la parte que se está transmitiendo se ve anaranjada, incluso una transmisión ahí anaranjada donde estaba apoyada. Con estas estructuras pasa algo bien especial también. Las estructuras opalescentes como el esmalte, por ejemplo, aquí tenemos esta misma, una piedra que tiene esas propiedades opalescentes que está apoyada sobre un fondo negro. Cuando está apoyada sobre un fondo negro, la luz que se transmitió a través de este objeto que, como les digo, refleja azul y transmite anaranjado, lo que se transmitió a través de él llegó a ese fondo negro y el fondo negro lo absorbió, porque esa es la característica de los objetos negros, que absorben la luz. Entonces al absorber la luz, eso se absorbió y se ve solamente el color reflejado, por lo tanto el objeto se ve azul acá. Es diferente si nosotros el mismo objeto que tenemos a la izquierda lo apoyamos en un fondo blanco, como está acá a la derecha, en que vemos que la luz que se transmitió a través del objeto llegó al objeto blanco, y este objeto blanco, como por su característica de ser blanco, refleja todo lo que llega a él, reflejó nuevamente esta luz naranja que se había transmitido, y entonces lo que uno ve acá es tanto la luz que está reflejada en el cuerpo del objeto, que es ese color azulino, como la que también se reflejó del fondo blanco. Y vemos entonces anaranjado combinado con el color azul que se ve a la izquierda. Entonces en la zona que es anaranjada se está produciendo por un fenómeno de contraopalescencia, fenómeno que ocurre también en los dientes, ¿no es cierto? Cuando atraviesan el esmalte y llegan a la dentina tiene algunos elementos estructurales que reflejan toda la luz, y al reflejar toda esa luz uno se da cuenta que también el diente tiene unos aspectos anaranjados en algunos sectores más marcados que otros, como lo que vemos acá arriba, que esto es un diente que se ve en los segmentos más anaranjaditos, ¿ya? Otro tipo de interacción que tiene la luz con los objetos, y sobre todo cuando previamente atravesó algunas ventanas pequeñas, como ocurre con los diafragmas de las cámaras fotográficas, o como puede ocurrir con la pupila eh, en el ojo. Entonces, cuando es muy pequeñita la abertura, la luz también sí experimenta una desviación en su trayectoria, y de haber tenido una trayectoria como oleadas paralelas acá a la izquierda en esta imagen activa, se desvía y genera estas desviaciones ondeadas al atravesar esta pequeña ranura. Por lo tanto, si nosotros estuviéramos iluminando a través de una ranura de un orificio grande, una luz puntual, vamos a ver que va a generar una sombra bien nítida en un fondo que estuviéramos iluminando. Pero si este orificio es más pequeño, en los límites de esta zona iluminada van a ser más difusos, menos nítidos. Esto aplica bastante a la fotografía, sí. Este es el fenómeno de difracción.
Entonces, resumen de interacciones de la luz. El color de un objeto iluminado por luz blanca se debe principalmente a que el material refleja y transmite de forma elástica, es decir, el material solo desvía o atenúa la luz sin cambiar su longitud de onda. Unas longitudes de onda más que otras, mientras que parte del espectro se absorbe selectivamente a nivel atómico y molecular. En los materiales fluorescentes, además, una fracción de la luz absorbida se reemite en longitudes de onda mayores, contribuyendo al color observado. Bueno, con este resumen bastante simplificado, damos fin a la presente clase y nos vemos en las posteriores. Que tengan buen día.